Hello students, welcome to the English class. My name is Stephanie Andrea Faz. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés. El día de hoy tenemos la clase número 2 de la unidad 1, tema Possessive Case o caso posesivo. El caso posesivo muestra la relación del sustantivo sobre otra palabra dentro de la oración y evidencia relaciones interpersonales y de parentesco u otra. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí. Dice, si el poseedor de alguna cosa es una persona o un animal, nosotros formamos el caso posesivo añadiendo simplemente la apóstrofe y la S, ¿sí? Para la forma singular del sustantivo, ¿ok? Un sustantivo en singular. También añadimos la S a la forma singular del sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos my friend's dog, el perro de mi amigo, ¿sí? O the policeman uniform, el uniforme de el policía, ¿sí? Esta S denota posesión hacia un objeto. O the cat's bell, el cascabel de el gato. También, otra regla que tenemos aquí es que si añadimos la S a un sustantivo en plural, no terminará este sustantivo en S, o sea, no tiene que terminar este sustantivo en S. Por ejemplo, children es el plural de niños y no termina en S. Ahí sí puedo añadir la apóstrofe y la S para decir los juguetes de los niños. Y solo añadimos la apóstrofe a los sustantivos que sean plurales y terminan en S. Por ejemplo, parents. Ya aquí hay una S que me indica plural, padres. Entonces, como ya termina en S la palabra, simplemente agrego la apóstrofe y el siguiente sustantivo sobre el cual tienen relación o son propietarios. Por ejemplo, my parents' friends, los amigos de mis padres. Aquí denota relación de amistad, ¿sí? Pero si fuera un objeto, en cambio, indicaría posesión del objeto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice my customers order, las órdenes de mis clientes. Ya, aquí tenemos otra pequeña regla. Dice que si más de una persona posee el mismo objeto, nosotros ubicamos la S siempre al final de la última persona. Por ejemplo, Alan y Sally, dos personas. Agregamos esta apóstrofe y S a Sally, que es la última persona que es nombrada, y luego sí el objeto del cual son propietarios. Por ejemplo, Alan and Sally's car, el carro de Alan y Sally. Si el objeto le pertenece a cada uno de los poseedores, nosotros ubicamos la S para cada uno de ellos, ¿sí? En este caso, el contexto es que el carro es de los dos, un solo carro es de los dos, ¿sí? Pero en cambio aquí hay dos carros, uno para cada uno de ellos. Por eso es que tiene que a cada uno de los personajes agregarle la apóstrofe y la S, ¿sí? Que indica posesión de cada uno de sus carros. Entonces, Alan tiene un carro, Sally tiene un carro. Los carros de Alan y Sally. Si el poseedor es un objeto, nosotros formamos el caso posesivo con of. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, los objetos no poseen nada, ¿no? Porque no tienen la capacidad de comprar ni adquirir objetos. Pero sí se puede decir, por ejemplo, una escuela, ¿no? Las sillas de la escuela o los muebles de la casa. No significa que la casa sea dueña de los muebles o la escuela sea dueña de las sillas, sino que estos objetos están dentro de este lugar. Entonces, para decir que están dentro de este lugar, utilizamos este of. ¿Sí? Dice, las piernas de la silla, la cima de la montaña. Listo, vamos a ver la tarea. En la tarea, lo que tenemos que hacer es escriba las oraciones correctamente usando el caso posesivo. Sí, miren, por ejemplo, aquí dice, the books of my father, los libros de mi padre. Son muy interesantes. Entonces, yo debo agarrar esta información y describirla, reescribirla utilizando lo aprendido anteriormente, lo del caso posesivo. En vez de poner los libros de mi padre, the books of my father, yo puedo poner my father's book. Okay, aquí me falta la S. My father's books, los libros de mi padre.
Y obviamente completas la oración, ¿no? Copio tal y como está ahí. Are interesting. ¿Listo? Y he reescrito esta oración utilizando el caso posesivo. Por ejemplo, aquí dice, the patient of our teacher. El paciente de nuestro profesor es extraordinario. La paciencia, perdón, la paciencia de nuestro profesor es extraordinaria. Entonces yo quiero poner eso con el caso posesivo. Our teacher. Our teachers patient. Our teachers patience. La paciencia de nuestro profesor y completo. Es extraordinario. Si se dan cuenta, lo que yo hago es poner siempre primero al propietario o al poseedor del objeto. Siempre va a ir primero el poseedor del objeto y luego el objeto del cual tiene posesión. ¿Sí? Mira, aquí está. Siempre el poseedor del objeto y luego el objeto sobre el cual tiene posesión. En este caso, los libros. Primero el poseedor, luego el objeto. Vamos con el siguiente caso. Dice, the piano of my friends. ¿Cuál será el objeto? Obviamente el piano, ¿no? Y el poseedor del objeto, my friends, mis amigos. Entonces, primero empiezo por el dueño del objeto, que son mis amigos, my friends. Miren, aquí ya está un sustantivo que termina en S. ¿Qué hacíamos en ese caso? Simplemente agrego la apóstrofe, nada más. Y el objeto. Y de ahí sí el complemento. Is very old. Punto. Ahí está. El piano de mi amigo es muy antiguo. ¿Listo? Y así completamos los últimos 3 oraciones. Por favor, visualizar primero el dueño del objeto, el objeto, ¿sí? Porque primero va a ir siempre el dueño del objeto y luego el objeto. Entonces, en esta oración, ¿cuál es el objeto? El objeto es la bicicleta. Entonces, eso va después. Primero va a ir these children. Esto va primerito. Esto es lo que van a escribir primero. De ahí le agregan el apóstrofe y la S y luego el objeto y el complemento tal y como está. ¿Sí? Thank you, students, for your attention.